Bienvenido al podcast de Iglesia Arcoiris. Soy el pastor David Pérez y deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si quieres conocernos, puedes encontrar más en nuestra página de Facebook Iglesia Arcoiris. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas ver a Dios moverse en tu vida. Bien, ahora que estamos estudiando la vida de Pablo, como les decía hace un rato, tan interesante, de veras que increíble. Tengo un sobrino que dice que su personaje favorito de la Biblia es Pablo, ¿verdad? Para algunos es David, para algunos es Elías, para algunos es Moisés, Josué, pero me dice, para mí es Pablo y es un héroe de la fe. Aunque no vio físicamente a Jesús, aunque tuvo un encuentro con él, fue un hombre que dejó un legado de doctrinas fundamentales que hoy en día nos rigen como iglesia. Y Pablo siempre se juntó con personas mayores que él que le enseñaban, pero también atrajo hacia sí jóvenes que pudieran estar con él para apoyarle. Entre ellos está Juan Marcos, está Timoteo, ¿verdad? Y me llama la atención lo que la Biblia dice acerca de Timoteo. Le dice: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te diga que eres joven y que no puedes hacer las cosas. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y sé que Dios hoy está levantando a los jóvenes, ¿verdad que sí? Y hoy, esta mañana, tengo el honor de presentar a la persona que nos va a compartir la palabra. Así que con mucho orgullo presento a Samuel Hernández, que hoy nos va a dar la palabra. Traigo 2 micrófonos, ¿ya vieron? Gracias. Déjenme acomodo primero. Dos dispositivos porque voy a predicar 2 horas, me dijeron. Entonces estoy nervioso por eso, pero aquí traemos material. Déjenme, ahí está. Tantito en lo que prende. Unos minutitos, es que no me di cuenta que se me apagó mi computadora. Denme 2 minutitos. Estoy con ustedes. Ahora sí, ¿cómo están, iglesia? ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz, extremadamente feliz de verlos a todos y a cada uno de ustedes. De verdad, hermano, los he extrañado muchísimo, a todos y a cada uno de ustedes. No importa si no hablamos mucho, pero hoy quiero decirte, hermano, que te extraño bastante. Como saben, estoy viviendo un tiempo en Guadalajara. Dios me está permitiendo vivir allá un tiempo por cuestiones laborales, y la verdad es que ha sido muy desafiante este tiempo, pero agradezco a Dios la oportunidad que me da de salir, de conocer, pero aún no saben, y se los vuelvo a repetir, cómo he extrañado a mi bello Pachuca, Hidalgo. De verdad, voy a dar una introducción obligatoria. Perdón si hay alguien de aquí, de Guadalajara, pero Guadalajara es un pueblo, óiganme, una ciudad
ciudad muy bizarra, de verdad. Es una ciudad bastante chistosa, tiene unas costumbres que todavía no logro adaptarme a ellas, se los prometo. Y cada vez que estoy allá y cada día que pasa me doy cuenta que Pachuca es una ciudad privilegiada, de verdad, se los prometo. Rápido les digo, el clima ya es algo que me ha costado muchísimo adaptarme. Son las 5 de la mañana más o menos cuando estoy empezando a laborar y se supone que en ese momento hace frío y estamos amaneciendo aproximadamente a 18, 19 grados. Y cuando es el momento de la tarde, que son como las 2 o 3 de la tarde, estamos llegando casi a los 34, 36 grados. Entonces, si me ven más morenito, no es su perspectiva, es la realidad. El color azul me hace ver también así, pero el sol también me ha tostado un poquito. Entonces, me ha costado muchísimo adaptarme al clima, extraño mucho el clima bello de Pachuca, de sus fríos, y bueno, esa es una parte que me ha costado mucho adaptarme. La segunda, realmente la comida en Guadalajara es muy chistosa, no me logro todavía adaptar. Tienen una comida rara, extraña, que ellos le llaman la torta ahogada, no sé si alguien la ha probado, pero lo que se me hace muy chistoso de los locales es de que agarran el bolillo, que no le llaman ni bolillo, es un virote, le ponen carne hervida, por así decirlo, la meten a una bolsa de plástico, le echan la salsa de tomate y le ponen un popote y van por la calle como si fuera una agua sabor torta ahogada, un agua fresca sabor torta ahogada. Está horrible, de verdad. Si un día tienen la oportunidad de probarla, recomiendo que esa experiencia se la salten, de verdad, está muy feo. Y otra cosa, ya por último, para entrar a mi tema, algo que me ha costado muchísimo, más bien no me ha costado, me da bastante risa, no lo había experimentado a gran volumen, que es una ciudad que el 70% apoya a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es muy chistoso. Yo antes nada más me daba risa a mi hermana que le iba a las Chivas Rayadas del Guadalajara y me reía cómo sufría por los malos resultados de su equipo, pero ahora es más chistoso ver al 70% de la población seguir sufriendo por los malos resultados de su equipo. Y todavía es más gracioso y más extraño ser el único americanista en medio de 70% de Chivas Rayadas del Guadalajara, pero bueno, he entendido y Dios me ha estado revelando que siempre le da grandes batallas a sus mejores guerreros y estoy consciente de poder cargar ese peso que me toca, ¿no? de las victorias de las Águilas del América. Pero bueno, en todo esto que te estoy diciendo, realmente sí he extrañado mucho mi iglesia. He extrañado muchísimo mi iglesia, he extrañado a mi familia, he extrañado a mi novia, he extrañado a mis amigos. Es algo que me ha costado todavía adaptarme. Y el día de hoy que estoy aquí enfrente y veo esta perspectiva y los veo a todos y a cada uno de ustedes, regularmente tú llegas, te sientas en la silla y estás viendo una perspectiva para nosotros, estás viendo la alabanza, estás viendo la predicación y qué bonito canta el muchacho de la alabanza y qué bonito predica la pastora Clarisa, el pastor David o las pastoras Josie o Sandy, y bueno, te estás gozando. Pero hermano, hoy quiero decirte que nosotros, al tener tu perspectiva y ver cómo se empiezan a llenar las sillas, eres la parte más importante de este establecimiento. Es una parte importante nosotros y eres una gran parte importante tú, y yo me gozo de verte y me gozo de ver esta iglesia. Así que voltea con el que tienes a tu lado y dile: eres una parte fundamental de esta iglesia. Y ¿por qué no le regalas un aplauso a Dios por eso? Oh, es increíble estar aquí y verlos a todos y a cada uno de ustedes, ver estas hermosas instalaciones que puedo decir orgullosamente que somos la iglesia más bonita de todo Pachuca. Eso lo puedo confirmar desde un punto tanto arquitectónico como de que soy hijo de esta casa. Entonces tenemos la oportunidad de tener estas instalaciones, tenemos la oportunidad de tener tan bonitos ministerios, y todo esto a raíz de una promesa que una vez le hicieron a un matrimonio nuestros pastores fundadores, Pastor Porfirio y Pastora Clarisa, que comienza desde el sótano de un edificio hasta llegar aquí, y podemos estar diciendo que a pesar del tiempo, a pesar de las generaciones que están pasando, Dios sigue siendo fiel. Somos producto de la fidelidad de Dios, somos una parte de la iglesia de la fidelidad de Dios, y estamos experimentando el tema que estamos aprendiendo estas semanas, que tenemos un Dios de generaciones. Dale un aplauso a Dios. Eres producto de una promesa que ha comenzado con personas que lo han soñado y al día de hoy lo estamos disfrutando. Me explico, estoy adentrando ya a mi tema. Entonces,
me estaba pensando y dije, hay muchos ejemplos de historias que podemos tomar de la Biblia para poder decir y explicar acerca de un Dios de generaciones. Pero el día de hoy quise tomar una historia que comienza desde la escuelita dominical, no la enseñan, hasta ahorita en el Centro de Estudios Ministeriales la hemos retomado, que es la historia de Moisés. ¿Cuántos aquí pueden recordar la historia de Moisés? Todos recordamos a Moisés, que es una persona que libera al pueblo de Egipto, que abre el Mar Rojo gracias a que Dios le da esa oportunidad y le dan la promesa de la tierra prometida. ¿Estás conmigo hasta aquí? Le dan la promesa de la tierra prometida. Pero el día de hoy, en base a lo que estaba estudiando, quiero que pongas atención a esta parte. Moisés está activando nuevamente la promesa, pero la promesa previamente ya venía de otro hombre que es muy importante y es fundamental cuando hablamos acerca de un Dios generacional, que es Abraham. Y si no me crees porque piensas que Guadalajara me ha vuelto mentiroso, te voy a invitar que me acompañes con tu Biblia al libro de Génesis, capítulo 15, versículo del 13 al 14. Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 14. Y si estás ahí me puedes regalar un amén. Y como no escuché el de todos, déjame te ayudo un poquito. Génesis regularmente es el primer libro que aparece cuando abres tu Biblia, es el primer capítulo. Entonces Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Y regálame un amén si ya estás ahí conmigo. Entonces te invito, nada más sígueme con tu vista. El capítulo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces aquí Abraham está recibiendo la promesa que no nos gusta muchas veces entender, o que no nos gusta muchas veces escuchar, pero está recibiendo la promesa de que su pueblo iba a morar 400 años, es decir, que iba a vivir bajo esclavitud 400 años. Pero acompáñame al versículo 14 que dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, Dios está activando la promesa con Moisés, pero se la dio tiempo atrás a Abraham. Es decir, Moisés estaba viviendo una promesa antes de que él naciera. ¿Estás conmigo hasta aquí? Es decir, Moisés no estaba en un plan esporádico de Dios. Moisés no estaba en un plan en el cual Dios estaba improvisando. No. Moisés ya estaba dentro de un plan perfecto de Dios. Y esto nos enseña que la promesa de Dios inicia incluso antes de levantar a un hombre. La promesa de Dios inicia mucho antes de empezar a levantar a un hombre. Y esta mañana solamente voy a hablar de 3 bloques del punto número 1. El primer bloque y el punto número 1 de mi primer bloque es: Dios da una promesa antes de levantar a un hombre. Dios le estaba dando esta promesa a Moisés, pero la promesa de Moisés no inicia con él, inicia con algo que es mucho más grande y mucho más fuerte, que es la palabra de Dios. Y para ponerte una perspectiva de lo que nos dice la Biblia, en un versículo encontramos y nos dice que la fe es por el oír y el oír es por su palabra. Esto te lo digo para que entendamos que Moisés, para antes poder experimentar los milagros que Dios le tenía preparado, tenía que tener fe, y fe en la palabra que le había sido dada mucho tiempo atrás a Abraham. ¿Estás conmigo hasta aquí? Es decir, que esto está increíble. Mientras lo estaba estudiando, Dios no comienza la promesa cuando Moisés aparece, sino Moisés aparece porque Dios ya había iniciado la promesa y tenía una historia perfecta preparada para él. Y hoy Dios me decía: quiero que les transmitas esto a la iglesia, que Dios no comienza la promesa cuando tú te has levantado, o cuando tú te has acercado a Dios, o cuando tú has decidido empezar a confiar en Él, sino tú te estás levantando, tú te estás acercando, tú estás teniendo fe, porque Dios antes ya ha comenzado contigo y tiene una historia perfecta escrita para ti. Dale un aplauso a Dios. Dios levanta a Moisés para ejecutar una parte de su plan. Es decir, Moisés es una generación que está experimentando
la sensación de poder abrir el camino. Y no sé si te estés identificando, pero tú sabes que cuando una generación empieza a abrir el camino es doloroso. Cuando te pones en la brecha es doloroso. Es una generación que está cargando con cadenas de esclavitud y está decidiendo confiar y obedecer en medio de lo imposible. ¿Estás conmigo? Está decidiendo obedecer en medio de lo imposible. Pero también esta generación es la generación que está comenzando a experimentar los milagros poderosos de Dios. Es una generación que está comenzando a experimentar una convivencia, una comunión con Dios fuerte. ¿Estás conmigo? Es una generación que está viendo caer plagas alrededor de Egipto, mas por la gracia de Dios no los van a tocar a ellos. ¿Me explico? Y entonces, déjame hago una pausa, le voy a llamar pausa creativa, porque Dios me ha revelado muchas cosas en base a este estudio, y quiero que sepas que inclusive yo lo he experimentado, y yo estudiaba porque Dios ha trabajado estas últimas semanas con mi salud, y yo leía esta parte y decía que el pueblo de Dios marcó el marco de su morada para que las plagas de Egipto no cayeran y no les cayeran a ellos. Y entonces Dios me decía, en nuestro caso es lo mismo, porque yo di a mi hijo unigénito y te compré a precio de sangre. La morada del Espíritu Santo, que es tú, que eres tu cuerpo, estás marcado, y entonces ninguna plaga va a poder caer ante ti. Aleluya. Dale un aplauso a Dios por eso. Dios te está diciendo esta mañana que no temas, pero bueno, también dile a la que está a tu lado, no lo distraigas, porque no hablamos de sanidad, estamos hablando de generaciones. Ahora escúchame, si te estás identificando con esta generación que está doliendo abrir el camino, que estás decidiendo levantarte y dices, mi familia ya no va a sufrir, mi familia ya no va a vivir bajo esclavitud, porque Dios me dice que tengo una tierra prometida, y hoy Dios te vuelve a decir, no temas ni desmayes, porque tienes una tierra prometida. No sé que cuesta trabajo vivir con las cadenas de esclavitud, yo sé que cuesta trabajo obedecerme en medio de lo imposible, pero Dios te está diciendo que hay una tierra prometida para ti. Aleluya. Moisés ve la promesa de lejos, pero no entra. Moisés ve la promesa de lejos, pero no entra. Moisés cometió un error. Moisés comete un error en medio de la dirección que Dios le estaba dando, en base a su coraje, en base a la presión social que estaba viviendo en ese momento. Y hoy Dios me dijo, tienes que compartirle, iglesia, ten cuidado con tus acciones, ten cuidado cuando estás diciendo cosas por coraje, cuando estás diciendo cosas o cometiendo acciones por la presión social, porque una acción o una decisión puede hacerte que no entres a tu tierra prometida. Tienes que tener cuidado, iglesia, y confiar plenamente en el plan de Dios. Es decir, que Moisés no entrara no le podemos llamar que fue un fracaso. Eso solamente nos da una perspectiva de que el ser humano y el hombre tiene un límite, pero la promesa de Dios va a continuar. La promesa de Dios va a continuar. No le podemos llamar fracaso porque están haciendo acciones para su futura generación y su futura descendencia. Es decir, están cambiando el rumbo a que sus hijos ya no sean esclavos, a que su generación ya no estén en opresión durante 400 años. Entonces, el hecho de que hayan dado un pie en fe y confiando en Dios no se le puede llamar fracaso. Aún a eso se le llama fidelidad de Dios. Se le llama fidelidad. El hecho de que tú estés trabajando para que tus hijos ya no tengan las mismas carencias, los mismos errores, cargando el mismo pecado que ha venido generación tras generación, y a pesar de que tú no logres ver la tierra prometida, a eso tampoco le podemos llamar fracaso, porque estás haciendo algo por tus hijos, porque estás trabajando algo por tu generación. Tienes que entender que eso también se le llama fidelidad. Y esta palabra no únicamente va para los padres de familia que están pensando en sus hijos. No, joven, muchas veces te toca ser parte de esta generación que te toca abrir camino. Probablemente eres la primera persona de tu familia que se está queriendo acercar a los pies de Dios, y hoy Dios te dice, tienes una tierra prometida que yo he preparado para ti. No solamente es para la gente adulta, sino también es para nosotros los jóvenes. Y no le podemos llamar fracaso a estar eligiendo caminar en el camino de Dios y confiando en Dios.
Moisés abrió el camino y aunque no logró verla, levantó Dios a otra generación. Y aquí es donde entra Josué. El primer bloque nos habla de una generación que le cuesta trabajo, que da el primer paso, que sale. Pero ahora vamos a entrar a una generación que Dios les entrega la tierra prometida, la transición del liderazgo. Es aquí cuando entra Josué. Josué es una persona que estaba con Moisés. Josué es una persona que logra ver la tierra prometida. Y sobre todo en el momento en que Moisés deja este mundo y cae la responsabilidad en Josué, aún en ese momento Dios le dice: no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Acompáñame rápido con tu Biblia a Josué capítulo 1. Y singularmente siempre nos saltamos de Josué capítulo 1 al versículo 9, pero esta mañana quiero que me acompañes con tu vista desde el versículo 6. Josué capítulo 1 versículo 6. Y quiero que me acompañes con tu vista, si ya estás ahí, y dice, versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el capítulo 9, sí quiero que me ayudes a leerlo en voz alta, a la de 3, 1, 2, 3. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra vez más, quiero que lo leas fuerte y que lo creas con nosotros. Una vez más, a la de 3, 1, 2, 3. Mira que te mando. No temas ni desmayes. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por esto? Dios no te está diciendo que solamente lo que tú creas te va a salir bien. Hoy Dios le está diciendo a Josué: Josué, no importa que Moisés ya no esté contigo, porque él no es la promesa viene de mí y yo te sigo respaldando. Yo te sigo respaldando y no te voy a respaldar solo en lo que tú creas o en lo que tu mente esté captando. Te voy a respaldar en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Y entonces hoy Dios viene y te dice: hijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No te va a ir bien solo en lo que tú pienses, no te va a ir bien solo en lo que tú creas, sino te está diciendo: te irá bien en todo lo que emprendas. No importa quién sea tu Moisés, no conozco tu historia, no sé quién es tu Moisés, pero sí te está diciendo que aún en medio de lo que parece imposible, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Dios te va a apoyar en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Pero hay algo importante en este versículo: siempre y cuando no te apartes de su palabra. Tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Dios no te va a dar la victoria si tú te apartas de su palabra, si no estás siguiendo con esto. Es mi segundo punto. Si estamos hablando y nos gozamos con la palabra de que Dios nos está diciendo todo nos saldrá bien, pero ¿quién es Josué? ¿Quién es Josué? ¿De dónde sale Josué? Josué no es una persona que únicamente se levantó y se paró en el momento que Moisés estaba dejando este mundo. No. Josué es una persona que era un fiel servidor, que tenía un corazón de servidor. Esto no quiero que me acompañe, solamente quiero que lo escuches. Éxodo capítulo 24 versículo 13 dice: se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo capítulo 33 versículo 11 dice: Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No sé si me estás entendiendo, iglesia. La promesa existe, claro que sí. Dios es fiel, claro que sí. Pero tienes que tener un momento de preparación. Tienes que aprender a ser un fiel servidor.
tienes que tener un corazón humilde, porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a obrar. Pero todo lugar que llegues, y si quieres tener el éxito que Dios te ha prometido, Dios tiene que trabajar contigo. Tienes que aprender a servir, tienes que aprender a servir, tienes que aprender a tener un corazón humilde y aprender de las personas que están frente de ti. Muchas veces nos queremos saltar esa autoridad, porque Dios nos dijo: vas a ser un extraordinario predicador, sí, amén, pero no quieres aprender de tus pastores. Vas a ser un gran adorador, sí, y Dios lo va a cumplir, pero no quieres aprender de tu líder. No quieres aprender a servir. Cuando les decimos: vengan, hoy toca limpieza de la iglesia, y no lo quieres hacer. En esas pequeñas cosas Dios va a empezar también a orar, porque está preparando tu corazón. No puede depositar todo lo que hay en ti si no estás preparado. No está preparado. Josué nos está diciendo que era un fiel servidor, y sobre todo está diciendo que no se apartaba del tabernáculo, es decir, que no se apartaba de la presencia de Dios. Y ahora tú dime, ¿crees que lo vamos a lograr si nosotros no estamos constantemente obedeciendo y aprendiendo de nuestro liderazgo, o bien enfocados y viniendo a la iglesia y teniendo comunión con Dios? No, así la promesa no va a llegar. Y lo extraordinario de todo esto es de que la promesa no se cancela, solamente tú la estás atrasando. Tarde o temprano te va a llegar. Dios es fiel, lo estamos aprendiendo. Dios es fiel, Dios no deja de ser fiel. Solamente tú tienes que aprender que todo lleva una preparación. Escribí aquí dos frases que dice: porque la fe sí se transmite, pero cada uno debe asumir su propio llamado. La fe sí se transmite. Moisés le transmitió la fe a Josué, por supuesto que sí, pero cada uno debe entender la responsabilidad de su propio llamado. El levantarte y el estar enfrente, el levantarte y el tener éxito conlleva una responsabilidad. Hace unas semanas lo hablaba con los pastores. El estar en el altar conlleva una responsabilidad. El estar en el liderazgo conlleva una responsabilidad. Pero ¿qué crees? No solamente cae en el liderazgo, sino tú también que estás sirviendo en un ministerio. La responsabilidad también cae en ti. La responsabilidad también cae en ti. Y tienes que aprender a prepararte y a entender el peso de la gloria de Dios. Hay que vivir conforme a lo que nos está indicando su palabra. El peso de lo que Dios te está dando en tu llamado. Todo tiene un precio y no se puede jugar con eso. Yo escribí también aquí: la nueva generación necesita formación y acompañamiento antes de tomar la responsabilidad de la promesa. La nueva generación tiene que entender y aprender de sus líderes antes de tomar la responsabilidad de su promesa. Yo se lo he dicho a los muchachos del grupo de alabanza. Si se dan cuenta, ya los más grandes somos Abraham, Mario y yo. Ya estamos pasando un poquito. Yo entré a los 15, tengo 27, imagínense. Entonces yo le decía a ellos: yo a ustedes los veo con el doble o triple de talento de lo que yo a su edad tuve. Pero tienen que aprender que el lugar es santo, que el altar tiene su peso, que el altar tiene su responsabilidad, que no únicamente vienes a tocar, no, tú estás luchando guerras espirituales y tienes que entender el peso de lo que conlleva el altar. Y el día de hoy te quiero transmitir lo mismo. Dios va a cumplir tu promesa. Si Dios te ha prometido éxito, lo vas a tener, pero tienes primero que tener formación y carácter para el peso y el éxito que Dios está preparando para ti. Por eso los pastores nos dicen: ven al SEM, estudia, ten herramientas para lograr tu propósito. No definas tú solito tu propia derrota, solo no lo vas a hacer. Tienes que tener preparación. Hace un par de días yo estaba en mi cuarto allá en Guadalajara y estaba en una crisis, pues de sentirme solo, de sentirme desprotegido. Y en ese momento recordé el estudio que estaba leyendo y me dijo: no, tú no peleas tus batallas solo. La victoria te la voy a dar, pero aprende a pelear también. Aprende a prepararte. Y entonces abrí mi Biblia y salió un salmo que decía: yo perdono tus iniquidades, yo sano tus dolencias, yo rescato del hoyo la vida, del hoyo tu vida en el cual te encuentras, y te rejuvenezco como las águilas. Y empecé a orar, y empecé a ver la gloria de Dios, y empecé a sentirme bien, y entendí que los milagros siguen existiendo y que las victorias Dios ya no las está entregando.
Solamente tenemos que aprender a pelear. No apartes de tu boca tus palabras, no apartes de tus acciones su palabra, no apartes y prepárate. Ser un corazón humilde y prepárate, porque Dios lo va a hacer. ¿Estás conmigo? Y esto me lleva también, es fácil, por supuesto que no. Tener esta, ahorita te lo digo muy contento y viendo la obra de Dios, pero no es fácil, de verdad no es fácil. Y Dios, y Josué en este momento no solamente tuvo que confiar en la promesa de Dios, tuvo que tener valentía y obediencia. Valentía y obediencia, valentía y obediencia. Acércate con los pastores. Pregúntale si ha sido fácil estar en este lugar levantados predicándose los domingos. Acércate con ellos. No, pero ellos tienen valentía y obediencia. Acércate con las personas, aún en tu ámbito profesional, con tus líderes, con tus jefes, y pregúntales si les ha costado llegar al puesto que están. Y no, es valentía y obediencia. Y Dios hoy te dice: hijo, si vas a llegar a tu propósito, hijo, tengo victoria tras victoria para ti, pero esfuérzate y sé valiente. 3 veces se le repite entre Josué 1 del 6 al 9, 3 veces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios le estaba diciendo: no va a ser fácil. Dios no mandó a Josué por la puerta grande, Dios lo mandó a conquistar. Dios muchas veces no te va a mandar por la puerta grande, pero sí te está diciendo: tú ve y conquista, porque yo estaré contigo. Esfuérzate y sé muy valiente, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Ten valentía. Muchas veces estamos sin fuerzas, estamos en el suelo, pero Dios te dice: levántate. Levántate de tu situación. La victoria la tienes. Levántate, confía, esfuérzate y sé muy valiente. Y en todo lo que yo te diga, en todo lo que quieras, te irá bien. Prepárate. Aprende a luchar tus batallas. No condenes tú solo tu derrota. Prepárate, prepárate. ¿Estás conmigo? Estas 2 historias y estas 2 perspectivas de lo que estuve estudiando, le decía: Señor, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el desenlace que tú me quieres mostrar? Estoy aprendiendo de una generación que le cuesta, que está tomando la valentía de salir de sus cadenas de esclavitud. Y estamos viendo que la fidelidad sigue aún con Josué, pero existe preparación. Valentía y preparación, obediencia. Y entonces Dios me decía: es que tienes que enfocarte en que la obra no depende del hombre, la obra depende de mí. La promesa no depende del hombre, la promesa depende de mí. Ni Moisés abrió el mar solo. Yo creo que por Moisés él hubiera muerto desde que fue a ver al faraón. Yo creo que se hubiera ahogado por sus propias fuerzas. Entendí que Josué no fue quien conquistó la tierra prometida por sí solo, porque por ellos hubieran fracasado desde el primer intento. Entendí que Dios era el líder, el jefe de la promesa. La obra de Dios no estaba dependiendo de los hombres. La obra de Dios estaba dependiendo de la promesa que viene de su palabra. No te enfoques. ¿Qué nos está diciendo esta frase o esta enseñanza? Y le decía: ¿cómo puedo aplicarla actualmente a mi circunstancia o a mi perspectiva? Y me decía: tan fácil, te estoy diciendo que la promesa no viene del hombre, la promesa viene de mí. Entonces no te enfoques en cosas de este mundo. No te enfoques en básicamente perspectivas terrenales. Porque si nos enfocamos en la perspectiva terrenal, básicamente estamos destinados al fracaso. Si tú te enfocas en que la circunstancia de que está a tu alrededor, de lo que está sucediendo en tu ciudad, básicamente te vas a espantar, te va a entrar miedo, te va a entrar duda y te vas a desenfocar de tu propósito.
Dios me estaba diciendo, te he enseñado que si fuese por Moisés se hubiera ahogado, que si fuese por Josué hubiera sido derrotado, pero te estoy diciendo que no se enfocaron en la circunstancia que estaba enfrente, que parecía imposible, se estaban enfocando en mí. Y entonces Él me decía, no te enfoques en las cosas materiales, no te enfoques en las cosas terrenales, porque vas a ser derrotado. Pon tu mirada en mí, que yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria. No te enfoques en tu diagnóstico, no te enfoques en el diagnóstico. Dios te va a dar la victoria. Dios les va a dar la victoria. No te enfoques en el problema que parece que te estás ahogando. No te enfoques aún en la empresa porque tengas miedo de que vas a ser despedido. No te enfoques aún en la familia porque tienes miedo de que se están peleando, de que se están enojando. No te enfoques de que la sociedad puede corromper a tus hijos o que puede desenfocarlos de la visión de Dios. No te enfoques en eso. Enfócate en que Dios tiene el control. Enfócate en que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu sanidad. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu trabajo. Porque la promesa existe. Esfuérzate y sé valiente. No apartes de mí tu palabra. Y todo lo que emprendas te saldrá bien. Todo lo que emprendas te saldrá bien. No lo estoy diciendo yo. Viene en su palabra. Dios establece un legado generacional. Dice el Salmo 145:4, generación a generación celebrarán todas tus obras. Dios me seguía mostrando cuál es nuestra responsabilidad entonces en lo que estoy confiando en ti y mi mirada está puesta en ti. ¿Cuál es mi responsabilidad? Sigue alabándome. Sigue alabándome, sigue alabándome. Transmite eso a tus generaciones. No te lo quedes tú. Si hay un proceso complicado dentro de la familia, tienes que entender que tus hijos te van a ver cómo reaccionas. Las personas que están a tu alrededor te van a ver cómo reaccionas ante una circunstancia complicada. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? Yo entiendo, hijos, que esta es una situación complicada, pero yo decido cimentarme en la roca que es Cristo y seguir alabándote. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Escuchaba una frase en el patio en el que estamos construyendo y decía, como dijo Albertano, si tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas también? Nada más que nosotros vamos a pensar en que si al final de todo esto Dios nos va a dar la victoria, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me preocupo? Si al final de todos los diagnósticos que 5 o 6 doctores me dicen, yo sé que voy a recibir la sanidad, ¿para qué me preocupo? Si llega el recorte a mi empresa y me dicen muchas gracias, es porque Dios tiene el control, entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante todo esto? Es seguir alabando. Es seguir alabando. Hemos estudiado muchas veces en el grupo de alabanza, diferencia entre alabanza y adoración. Y alabanza tenemos que estar exaltando a nuestro Señor. Estar alabando y yo aumentaría adorando. Adorando, porque la adoración no únicamente se encapsula en una canción, en las canciones lentas, no. La adoración es un diario vivir. La adoración es cómo te comportas. La adoración es cómo actúas ante las circunstancias y cómo tienes fe. Es seguir adorando con tus palabras, seguir adorando con tus pensamientos, seguir adorando con tus acciones. Entonces Dios nos dice, tú sigue alabándome aún en medio de la prueba. Eso es lo que te quiero compartir, porque el día de mañana tus hijos, cuando se encuentren en una situación complicada, van a recordar, mis padres, aún en medio de la circunstancia complicada, siguieron confiando en Dios y alabando. ¿Y qué crees? Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Tus hijos van a decir, yo recordé que mis padres doblaron rodillas y confiaron en Dios. Y entonces eso es lo que se empieza a transmitir de generación a generación y la promesa se sigue cumpliendo. La promesa se sigue cumpliendo. Estoy por terminar ya con estos siguientes puntos. Confianza en la fidelidad de Dios. Quiero que entiendas
que tu historia comenzó desde mucho tiempo antes. Esto me hizo quebrantarme cuando lo estudié. Nuestra promesa y nuestra victoria empezó mucho tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás. Mi circunstancia, estamos entendiendo que no dependía de que un hombre se levantara, sino que venía desde mucho tiempo atrás. Quiero que me acompañes ahora sí con tu Biblia a Hebreos capítulo 11. ¿Estás conmigo? Hebreos capítulo 11, versículo del 23 al 31. Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 31. Estaba recordando cuando el pastor David me escribió y me dio el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes, que justamente hace 2 años también me tocó predicar cuando los pastores salieron de la ciudad. Y lo curioso es de que creo que no lo recordaban o no, pero también me tocó hablar acerca de Dios de generaciones. Y entonces estaba leyendo mis apuntes, estaba leyendo mi Biblia y me apareció este versículo. Y dije, qué perfecto es Dios, que aún en este tiempo que ha pasado, Dios hoy viene, reafirma y complementa lo que en su momento hablé y que hoy también te lo quiero compartir. Quiero que me acompañes con tu vista a Hebreos capítulo 23, versículo 31. Y dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les cayese a eso. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Hasta aquí estás conmigo? Es lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿estás de acuerdo? La fe se está activando. En Moisés se activó y decidió confiar en Dios. Pero acompáñame al versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Seguimos hablando aún de la historia de Josué. ¿Estás conmigo? Pero escucha el 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. ¿Estás conmigo? Ahora quiero que escuches esto. Esto fue lo que me quebrantó completamente. A Abraham le dieron la promesa. Moisés viene y la reactiva y empieza a vivir en ella. Se va hacia la misma fe, se transmite a Josué. Josué manda a los espías. Los espías encuentran a esta mujer llamada Rahab. Todos conocemos lo que hizo Rahab. Y entonces Rahab se casa con Salmón, y estos dos tienen como hijo a Boz. ¿Estás conmigo? De Boz y Ruth viene la descendencia de David. ¿Estamos bien? ¿Estás hasta aquí? Y de la descendencia de David viene el linaje de Jesús. Y de la descendencia de Jesús y del linaje de Jesús, comprados a precio de sangre y por la gracia de Dios, venimos nosotros. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Estás conmigo? Y entonces Dios me decía: a ver, estás viviendo este ataque de ansiedad y tú me estás pidiendo que te revele la victoria. Hijo mío, tuve que darle una promesa a Abraham.
tuve que decirle a Moisés que fuera a liberar a mi pueblo, tuve que mandar a Josué a conquistar Jericó, tuve que encontrar a la familia de Rahab para que viniera la descendencia del rey David, darle 1000 batallas y 1000 victorias al rey David para que viniera la descendencia de Jesús, y tuve que dar a mi hijo unigénito en la cruz del Calvario a morir por ti, porque tu victoria desde ese momento la estaba planeando. Tu victoria desde ese momento la estaba planeando. Hijo, tu circunstancia no comienza contigo cuando te levantas. Tu pelea no inició cuando tú te estás levantando y la estás viviendo. Tu promesa y tu victoria inició años atrás con estos hombres de fe. Ahora te pregunto, si estos hombres de fe confiaron en Dios y obedecieron en lo imposible, ¿no vas a hacer lo mismo? ¿No te vas a levantar y decir hasta aquí, porque mi victoria comenzó desde una descendencia que Dios ya tenía en sus planes? Aleluya, ponte de pie esta mañana. La victoria ya la tienes, tu circunstancia ya la tienes vencida. Dios ya trabajó contigo. Y estábamos decidiendo las canciones durante la semana y dije, sí es cierto, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo le decía a Dios: Jesús, perdóname por la incredulidad o desconfiar de tu grandeza, pero me doy cuenta que mi victoria no comenzó hace una semana cuando empecé a tener las batallas y las peleas. No, mi victoria desde años atrás ya estaba dada. Imagínate, quiero que pongas en perspectiva todo lo que Dios ha movido para que el día de hoy tú salgas victorioso, para que el día de hoy tú conquistes a tu tierra prometida. Todo lo que Dios ha hecho por ti, por tu vida, por tu familia, por tus hijos. Y entonces yo decía: perdóname, Jesús, perdóname por no pensar y no entender que mi victoria empezó desde muchos años atrás. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocarán. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocarán. Soy morada del Espíritu Santo, comprada a precio de sangre. Pueden caer las plagas de Egipto, pero a tus hijos no les van a tocar. Es fidelidad, iglesia. Es fidelidad. Es fidelidad. Tú y yo tenemos un Dios de generaciones, y ahora ya se amplía tu perspectiva. No se refiere únicamente a ti y a tus abuelos, tus bisabuelos. No. Un Dios que la gracia y que la misericordia y que la fidelidad está empezando desde hombres grandes como Moisés, como Josué, como David, como Jesús, como Edgar, como Sara, como Daniel. ¿Me explico? Dios está con nosotros y todo va a salir bien. No temas ni desmayes, porque todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Vamos a orar esta mañana. Padre bendito Dios, te agradecemos la oportunidad que nos das de esta revelación por parte de tu Espíritu Santo. Perdónanos si te hemos fallado y si hemos tenido incredulidad en que tu obra la vas a realizar y en que tú nos vas a dar el éxito. Danos esa valentía que le diste a estos grandes hombres. Trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestras decisiones y acciones, Padre eterno, para entender que tenemos a un Dios que es milagroso, a un Dios que es poderoso, a un Dios que nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, pero porque la victoria ya viene con nosotros, Jesús. ¿Qué te parece, iglesia, si terminamos cantando esta canción de todo va a estar bien, como una promesa que hoy Dios nos está reafirmando, como una promesa que hoy Dios nos está diciendo: sobre todo Dios tiene el control. Sigo siendo el mismo Dios de generaciones, hasta el día de hoy sigo contigo. ¿Qué te parece? ¿Me apoyas? Así que dile:
Sobre todo Dios tiene el control. Gracias por escuchar nuestro podcast de Iglesia Arcoíris. Si quieres ser parte de nuestra comunidad o quieres saber más de nosotros, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Arcoíris. También te invitamos a seguirnos y compartir este mensaje que seguro no solamente será de bendición para ti, sino para alguien más. Espero verte pronto. Dios te bendiga.